Nación. Nadie los convocó, exactamente. Bueno, vamos a Pero digo, aclararlo. ahí ya empezó, ¿no? La puja entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta por la candidatura presidencial. Los chispazos. Entonces vamos a preguntárselo directamente al ministro de Transporte de la Nación, a Diego Giuliano, que tiene la amabilidad de atendernos. Ministro, muy buenas tardes. Juana Monín y todo el equipo de Conflicto de Intereses en C5N lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Juan? Buenas tardes. Un saludo a todo el equipo. Bueno, gracias por tomarse un rato en este día tan agitado. Empiezo por la punta política y después vamos a adentrarnos, por supuesto, en el conflicto en sí mismo que ha tenido de rehén a toda una sociedad en el día de hoy. Pero quiero preguntarle por esto porque hace minutos Felipe Miguel dice: nunca nos invitaron a la reunión y por eso la ciudad no estuvo. ¿Es así? ¿Sí fueron invitados y rechazaron el ofrecimiento? ¿Qué sucedió? Mire, algo más profundo que una invitación por WhatsApp, es mucho más profundo. Hace ya 2 años que nosotros estamos reclamando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se haga cargo de su responsabilidad respecto del transporte de pasajeros, que tiene que ver con las 32 líneas de transporte que tienen origen y destino en el territorio exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto no es que le pedimos que se hagan cargo por una razón ni de comodidad, no, es una cuestión legal. Hay una ley nacional que establece la competencia exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. Claro que si no asumen su competencia, tienen muy poco que decir en todas estas cuestiones. Y por ahora no han asumido esa competencia y no es un tema que nosotros hayamos dejado de lado. Es permanente el diálogo que tenemos con ellos para que asuman su competencia, se hagan responsables como ciudad autónoma que son y que además plantean en todos los sitios, en todos los ámbitos, que se hagan responsables del diseño, incluso también del sostenimiento de su propio transporte. Y esto no ha ocurrido, no ha ocurrido, Juan. Las 32 líneas quedaron enganchadas, esas 32 líneas de transporte, quedaron enganchadas al subsidio federal en tiempos de la gestión anterior, cuando todos eran del mismo color político. Y la verdad que nosotros hemos sido muy responsables en el sentido de continuar el diálogo, intentar que prudentemente se hagan cargo de su responsabilidad legal, y no lo hemos conseguido. Claro. Sí hemos conseguido, y eso tengo que ser claro, hemos conseguido que empiecen a sostener una parte, pero solo una parte, sin aceptar la competencia que tienen sobre el tema. Claro. Ministro, ¿quién es el o los responsables de el día caótico que han tenido hoy millones y millones de trabajadores, trabajadoras, madres, padres, estudiantes y demás? A esta hora del día, ¿qué conclusión puede sacar respecto de lo que fue realmente un día caótico para mucha gente? Como bien dice usted, Juan, el daño fue muy grande, fue grave para muchísima gente. Pero también es cierto que este hecho dañoso, profundo, tiene una causa. Ya venimos con un problema con la relación de los trabajadores del transporte y las cámaras empresarias, en la medida en que no aceptaban las cámaras una actualización salarial que, si no se otorgaba, provocaba así un paro formal de la UTA en todo el sistema. Y para evitar justamente ese paro, lo que hicimos fue una resolución conjunta con la ministra de Trabajo, con Kelly Olmos, en donde esa paritaria que no cerraba, que se dilataba, que se ponía a los trabajadores en el medio para poder discutir costos de empresa, cuestiones de ganancias de las empresas, lo que hicimos fue reconocer esos derechos laborales, la actualización, y hacerlo a través de una resolución. Pero no solo hicimos eso, Juan, lo que hicimos también fue destinar 27.000 millones de pesos del Tesoro Nacional para justamente hacerse cargo de salarios que tienen que ver con el costo del transporte, que tienen que ver con la necesidad del transporte. Bueno, hay empresas, y esto por eso todo lo que se dice en este sentido queda completamente desconocido, cuando hay empresas que han pagado la actualización tarifaria y hay otras que no lo hicieron. Claro. Y que retuvieron esos fondos nuevamente para ponerlos, en el caso del Estado Nacional y de la provincia de Buenos Aires,
para ponerlos allí en el medio y discutir ganancia empresaria, recursos o costos que no son salariales y que tienen que ver con la realidad empresaria. Esto entonces, ¿en qué derivó? Derivó en lo que vimos todos. Intempestivamente, cuando hicieron los aportes, cuando hicieron en realidad los pagos de los salarios en las cuentas de los trabajadores, algunas empresas pagaron el salario completo de acuerdo a la paritaria y otras pagaron salario viejo. Claro. Y el salario viejo hizo que reaccionen los trabajadores del transporte y que se produzca este hecho que nos tuvo a todos, fundamentalmente a los usuarios, y que en el caso con la ministra de Trabajo y fundamentalmente con el ministro Massa, que se involucró fuertemente en el tema y que además pudo destrabar la situación en el día de hoy, que es lo que hicimos hace un par de horas cuando se levantó el paro y las empresas, los empresarios reconocieron que van a pagar el salario conforme lo que dice la paritaria. Gaby. Sí, ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio, dijo que había que mirar las motivaciones políticas que podían llegar a tener las empresas. Dijo puntualmente, miren las publicidades que hay en los colectivos del grupo DOTA puntualmente. Y en ese sentido también después Sergio Massa, ¿no?, habló de los empresarios. Le quiero preguntar si ustedes entienden que hay algún tipo de motivación político-partidaria y algún vínculo político puntualmente con la oposición por parte de los empresarios de transporte. Mire, yo no quiero abundar sobre cuestiones que han sido superadas a través de la intervención del ministro Massa, nuestra, de la ministra de Trabajo, pero sí no es fácil sacar del medio la cuestión política cuando en el medio de un proceso electoral que la Argentina está viviendo en las provincias y en el ámbito nacional, se lleva adelante esta actuación o esta omisión de parte de algunas cámaras, pero digo, la faz política de esto es imposible de no reconocer. Tiene una mirada política, porque la Argentina está por decidir cuestiones políticas fundamentales. Ahora, pudimos sobrellevar esa situación. Claro. Con un Mariano. costo para la sociedad y para todos nosotros. Ministro, buenas tardes. Mariano Martín lo saluda. Sin entrar en el terreno de a quién le asiste la razón respecto de las cuestiones económicas de fondo, le quiero preguntar, partiendo de una certeza que es el paro estaba preavisado, básicamente porque los empresarios habían anunciado que no iban a pagar el sueldo con el aumento y el sindicato había preavisado hacía más de una semana que se sabía que llegada la fecha de liquidación de haberes y sin la efectivización de este incremento se iba a ir a una huelga. ¿Cómo es que no se previó la ejecución de este paro y tuvimos 17 horas y media de medida de fuerza en casi todo el país? Es muy buena su pregunta o su comentario, porque la previsión de parte del Ministerio de Transporte de la Nación estuvo. Por eso nosotros estamos diciendo que hemos depositado en las cuentas de las empresas que prestan el servicio de transporte 27.000 millones de pesos para hacer frente a la cuestión salarial. Es decir, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era depositar el salario vinculado a la paritaria que se había arribado. Y eso sucedió ayer, en el mismo momento en que se produce el incidente de algunos empresarios que en vez de tomar esos fondos y pagar salario completo, pagaron salario viejo. Claro. Y si pagaron salario viejo, retuvieron alguna parte de esos fondos justamente para discutir los costos de la empresa, no lo que tiene que ver con lo laboral. Entonces, mezclaron las cosas, retuvieron fondos a manera de, para no usar la palabra que se usó todo el día de hoy, pero retuvieron los fondos a manera de garantía forzada para poder sentarse en la mesa y discutir los propios costos. Claro. Y no lo que tenían que hacer ese día, que era pagar los salarios y continuar un servicio que se está prestando y que se estaba prestando.
Creo que eso es el punto sustantivo. Luego, son los entretelones, pero que la gente tiene que conocer, de algo que fue superado. Claro. Porque hoy las 5 cámaras del transporte firmaron la paritaria, reconocieron los salarios nuevos, los salarios que son producto de la paritaria, y además de eso, ya algunos habían firmado antes, y además de eso, obviamente que se hicieron cargo del pago de esos salarios. Ministro, como siempre, muchas gracias por la comunicación. Un saludo. Un saludo a ustedes y muchísimas gracias. El ministro de Transporte de la